Un fraterno saludo para todos ustedes que sintonizan su programa Con Jesús es mi hogar. El programa de hoy, como es costumbre, va a estar dividido. En la primera vamos a hablar del Evangelio del domingo. Después vamos a hablar de un evento muy especial que es la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos. Entonces iniciamos pues con el Evangelio de este domingo. El Evangelio es de San Mateo, tomado del capítulo 5, versículos 13 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brilla así su luz ante los hombres, para que vean sus obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a hablar brevemente de este Evangelio en el que Jesús nos dice que los cristianos somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y es que por el hecho de ser discípulos, entonces somos constituidos sal de la tierra y luz del mundo. ¿Pero qué significará eso? Pues lo primero, hay que remitirnos a Jesús para descubrir el significado de que nosotros seamos sal de la tierra y luz del mundo. Jesús es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios, es aquel que ha venido de Dios y ha venido hasta nosotros los hombres a traernos la luz de Dios y ha venido a ofrecer un sentido, por decirlo así, un sabor superior al de cualquier otro líder religioso. Y la razón es muy sencilla, porque en todas las religiones se expresa la búsqueda que el hombre tiene de Dios. O sea, es el hombre buscando a Dios. Es una dinámica que va desde abajo hacia arriba. Pero con Jesús resulta que es Dios el que viene al hombre, es decir, desde arriba hacia abajo. Entonces, es Dios que viene al hombre y que de alguna manera responde a esa dinámica religiosa que el hombre ya venía dando desde abajo, los pasitos que venía haciendo. Entonces Jesús viene a traer una luz superior, porque es la luz de Dios mismo, y viene a dar un sabor, una sal, un sentido también superior, porque viene desde Dios mismo. Ahora, todos los que creemos en Jesús, de algún modo participamos de esa misión de Jesús, de esa misión de dar luz y de dar sabor, de dar sentido a la vida. Entonces resulta que nuestra misión es íntimamente dependiente de Jesús. Nuestra luz no es nuestra propia luz, no tenemos luz propia. Y nuestro sabor no es nuestro sabor propio, es la luz de Cristo y es el sabor de Cristo. Eso es lo que estamos llamados a comunicar, la luz de Cristo y el sabor de Jesucristo. Ahora, ¿cuáles serán los modos a través de los cuales comunico esa luz de Cristo? Ofrezco al mundo y a quienes me rodean el sabor de Cristo, la sal de Cristo. Pues el modo privilegiado no son las doctrinas, no es un discurso retórico sobre Jesús, no son palabras
sobre el catecismo o la doctrina de la iglesia. Eso hace parte. Pero el modo privilegiado son las obras. Al final del Evangelio, Jesús nos lo dice. Brille así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y así den gloria al Padre que está en los cielos. Para que vean sus buenas obras. Y las lecturas que vamos a escuchar este domingo, pues también nos van a hablar de las buenas obras. La primera lectura, que es tomada del libro de Isaías, dice: parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, cubre a quien ves desnudo y no desatiendas a los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora. Y más adelante dice, después de todas estas cosas, este actuar, hacer buenas obras, también nos permite ver el rostro de Dios a nosotros. O sea, las buenas obras son el modo a través del cual Dios se hace presente para aquellos que ven nuestras buenas obras y también para nosotros que las realizamos. Y cuando eso se hace, cuando se hacen buenas obras, entonces se enciende esa luz y dice: brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. Entonces, el modo de ser luz y de ser sal es a través de las buenas obras. Y esto nos lo confirma también el Salmo. El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo, sobre todo, es aquel el que obra el bien, que realiza el bien. Así muchas veces no lo entienda, pero lo realiza. Entonces brilla en las tinieblas como una luz. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. Entonces vemos, mis queridos hermanos, que el cristianismo es una religión de la acción. Hay palabras que explican las obras. Jesús, cuando hacía un milagro, cuando curaba a un enfermo, cuando perdonaba a un pecador, hablaba. Sus palabras hacían explícitas sus obras, ayudaban a comprenderlas. Pero las palabras sin las obras son palabras vacías, son palabras sin densidad, sin realidad, sin contenido. Entonces el cristianismo es una religión de la acción, es una religión de la caridad, es una religión de la ayuda al prójimo, del servicio. Las palabras ayudan a comprenderlo mejor, pero esas palabras, vuelvo y lo repito, sin las obras están vacías. Ahora entonces, ¿qué obras hemos de realizar? Pues la Iglesia lo ha sintetizado en las obras así llamadas de misericordia. Recordemos que estas obras se dividen en corporales y espirituales. Las corporales vamos a repetirlas para refrescar las catequesis que recibimos de niño. Las obras de misericordia corporales son visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Las obras de misericordia espirituales son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Estas son, digamos, las 14 obras de misericordia que nos ha presentado la Iglesia y que de algún modo ha extraído
del Evangelio, del actuar de Jesús y de algunos textos de la Sagrada Escritura, pero pueden ser más. El obrar del cristiano podríamos sintetizarlo en pocas palabras, en caridad, bondad y compasión con todos y en todo, especialmente con el que sufre, sea tanto en el cuerpo como en el alma. Entonces, eso podría convertirse como en un principio del obrar cristiano. El referente siempre es Jesucristo y el modelo siempre es el actuar de Cristo. Pero si queremos hacer explícito de un modo, digámoslo así, omnicomprensivo, es decir, para todas las situaciones, tiene que decir caridad y bondad y compasión con todos y en todo, especialmente con el que sufre, tanto en el cuerpo como en el alma. Entonces, que este Evangelio nos ayude a descubrir la importancia del obrar, del hacer el bien, de la caridad, de asistir al que sufre, a mi hermano, a quien tengo a mi lado, porque de ese modo es que vamos a poder ser luz y sal de la tierra. Ahora, entonces vamos a dar paso a nuestro segundo momento de nuestro programa, Con Jesús en mi hogar. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Santi, usted adora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabés dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Entonces vamos a hablar de la Jornada Mundial del Enfermo. Cada año, el 11 de febrero, el Santo Padre convoca una jornada de oración por los enfermos. Entonces, es la ocasión de que reflexionemos de cuál ha sido el fruto o cuál ha sido, digámoslo así, la misión o el trato del cristianismo con respecto a la enfermedad.
en especial del enfermo, de la persona que sufre. Y podríamos decir que el cristianismo dignifica al enfermo. El cristianismo le ofrece al enfermo, además de los cuidados, le ofrece una dignidad altísima y una posibilidad, un sentido a sus sufrimientos que ninguna otra religión, ninguna otra doctrina puede ofrecer. Para ver entonces el modo en que el cristianismo dignifica al enfermo, pues hay que ver el ejemplo de Cristo. En un tiempo en el que los enfermos eran descartados, en un tiempo en el que los enfermos eran considerados pecadores, porque estaba íntimamente conectado en la comprensión de aquel tiempo que el que era un enfermo era porque tenía muchos pecados. Entonces la enfermedad siempre era comprendida como un castigo. Pero vemos que Jesús a esos excluidos, a esos rechazados de la sociedad, los acoge, está cerca de ellos y los sana. Entonces, el primer referente del modo cristiano de tratar a los enfermos es Jesús. Cuando nadie tocaba a un leproso, Jesús los toca y los cura. Entonces, vemos en Jesús el modelo de cómo debe un cristiano tratar al enfermo. Y bueno, y demos un repaso de lo que han hecho muchos de los discípulos de Jesús por los enfermos. En el seno de la iglesia es donde nacen los hospitales. Y hasta hace no muy poco tiempo, la mayoría de los hospitales eran administrados por comunidades religiosas. Entonces, el trato que se le daba a los enfermos estaba movido por la caridad, por el deseo de imitar a Cristo y de ayudar al enfermo en el lecho de su dolor. En la iglesia hay cantidad de comunidades que se han dedicado al cuidado de los enfermos. Tenemos la comunidad San Juan de Dios, los de San Vicente de Paúl, las hijas de la Madre Teresa de Calcuta. Y así podríamos indicar otras muchas comunidades que en ese momento se nos escapan, pero que se han dedicado al cuidado de los enfermos y que han fundado cantidad de hospitales. No es casualidad que muchos de los hospitales se llamen Hospital San Juan de Dios, porque fue esta orden fundada por San Juan de Dios la que dio origen a muchos hospitales en los que se cuidaba y se trataba a los enfermos. La Madre Teresa de Calcuta es quizás uno de los ejemplos más recientes que tenemos sobre el cuidado de los enfermos. Cuenta una anécdota que la Madre Teresa acudía o iba en busca de los enfermos que estaban tirados en las calles de Calcuta, moribundos, enfermedades con heridas desagradables, con olores terribles. Y la Madre Teresa con sus hijas iba a las calles a buscar a estos enfermitos y los acogía como si fueran el mismo Cristo, sin importar de la religión que fuese. Y resulta que una vez la Madre Teresa acogió a un moribundo que no creía en Dios, que no había tenido experiencia de Dios y que el sufrimiento que había padecido en la vida
de algún modo le llevaba a rechazar a Dios, o un Dios lejano, un Dios distante, un Dios en el pedestal. Pero resulta que ante los cuidados de la Madre Teresa de Calcuta, este hombre de alguna manera tuvo una teofanía o una manifestación de Dios, o sea, tuvo una experiencia de Dios. Y mirando a la Madre en el lecho de muerte, dijo: si Dios existe, es como usted, Madre. Es decir, Dios se le manifestó a través de los cuidados, de la bondad, de la misericordia de la Madre Teresa de Calcuta. Y esto va en consonancia con el Evangelio que veníamos reflexionando, que a través de las obras se muestra a Dios. Las obras de bondad, las obras de caridad son teofánicas, son manifestativas de Dios, como le pasó a este hombre que en el lecho de muerte de alguna manera pudo experimentar a Dios a través de la acción de la Madre Calcuta. Se le iluminó, por decirlo así. Pero el cristianismo, además de este cuidado por los enfermos, gracias a la fe en Jesucristo, ofrece un sentido a la enfermedad. Es decir, es el estar en un lecho, padecer un dolor, estar postrado a la luz de Cristo. Esa enfermedad puede adquirir un sentido, puede adquirir un valor, siempre y cuando sea iluminada por la fe en Cristo, en unión con Cristo. El enfermo, de algún modo, se asemeja a Cristo en la cruz. De algún modo participa de los dolores de Cristo en la cruz. Entonces, el enfermo que sufre en unión a Cristo puede encontrar en Él, en su pasión, consuelo a sus dolores. Jesús está ahí en la cruz, solidarizándose con los dolores humanos, consolando, ayudando, sosteniendo en la enfermedad. Pero también quien vive sus dolores en unión a Cristo, de algún modo participa de un modo especialísimo de su obra de la redención. Entonces, el estar enfermo no es inútil. Me atrevería a decir que quien vive su enfermedad en unión con Cristo hace una de las obras, si no la obra más grande, que es cooperar con Cristo a la obra de la redención. Pablo dice en Colosenses 1:24, padezco en mi carne los dolores que faltaron a la pasión de Cristo, los dolores que faltan a la pasión de Cristo. De algún modo el enfermo puede atribuirse esas palabras de Cristo: padezco en mi carne los dolores que faltan a la pasión de Cristo. Y esos dolores contribuyen a la redención del mundo. Ahora, vamos a hablar un poco de un fenómeno que se está dando a nivel general. Vemos que los hospitales nacen en el seno de la Iglesia y que el trato a los enfermos, la dignificación del enfermo, está sostenido por la fe en Cristo. Pero resulta que hoy en día se acude a una descristianización de la sociedad. Cada vez menos la fe cristiana tiene influencia en la sociedad. Cada vez más la luz de Cristo y la sal deja de salar, la luz deja de iluminar. Asistimos a una secularización del mundo y eso, por supuesto, de la salud. Mientras los hospitales estaban antes administrados por comunidades religiosas, hoy en día cada vez cae más en manos del Estado con sus políticas arreligiosas, es decir, sin religión, y eso contribuye a que cada vez la luz de Cristo se vaya apagando. Entonces, poco a poco,
¿qué va pasando con esa luz que se va apagando? Que la lógica con la que se trata la salud a los enfermos ya no es la lógica de Cristo, sino la lógica del mercado. Es decir, si es rentable o no es rentable. Y eso es triste, porque vemos claramente que a quien paga un mejor seguro se le atiende más rápido, se le dan los mejores medicamentos. A quien paga menos se le ofrece un servicio más deplorable y en muchos casos se deja morir. ¿Por qué pasa esto? Porque está entrando otra lógica en el trato del enfermo, en el trato de salud. Entonces es el mercado el que domina, ya no es la fe en Cristo, sino el mercado. Y eso también contribuye a la pérdida del sentido sobrenatural. Me voy a volver, porque es que quiero unir la cuestión de la eutanasia a la mercantilización de la salud. Y hablamos de digna muerte, cuando supuestamente se habla de eutanasia. Pero resulta que es que sale más barato una inyección para matar a una persona que los cuidados paliativos. Un enfermo muy costoso para el sistema de salud. Por eso es más fácil ofrecerle una inyección que termine rápidamente con su vida y así se ahorran todos los gastos que pueden venir, gastos en enfermería, gastos en habitación, gastos en medicamentos y en todos los cuidados paliativos. Es más barato aplicarle la eutanasia. Por eso de alguna manera no la tratan de ofrecer como digna muerte. Bueno, ahora sí quiero hablar de lo otro, y es que a medida que se apaga la salud del cristianismo en la salud, pues también se pierde el sentido sobrenatural cristiano de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento y por supuesto de la muerte. Entonces, cuando ya la muerte no tiene ningún sentido sobrenatural, cuando ya el dolor, el sufrimiento no tiene sentido y estoy de alguna manera condenado a padecer una enfermedad terminal, un dolor que va a acabar con mi vida, pues lo mejor es anticipar ese fin. Lo mejor es terminar con mi vida. Entonces lo mejor sería en esos casos pedir la eutanasia. ¿Pero esto por qué pasa? Porque ya no existe o se ha perdido el sentido sobrenatural de la enfermedad, el sentido sobrenatural del dolor que solo es posible vislumbrarse a la luz de la cruz de Cristo, a la luz de la pasión de Cristo, que ofrece a quien está enfermo consuelo y le ofrece también un sentido redentivo a sus dolores. Entonces la invitación, querida familia, queridos televidentes, es a recuperar el sentido del cuidado a los enfermos, el sentido cristiano, aquella luz que ofrece Cristo y que ha iluminado por tantos siglos, pero que cada vez se va apagando. Y el primer pasito que debemos hacer es en casa. Muchos de nosotros tenemos un enfermo en casa. Entonces, ¿qué debemos hacer con ese enfermito? Ver a Cristo. Los santos que iniciaron todas las obras de caridad, especialmente de cuidado a los enfermos, es porque eran capaces de ver a Cristo en el enfermo. Cuentan de San Camilo de Lelis que él se postraba en la cama de los enfermos y les decía, mi Señor, y trataba al enfermo como si estuviera tratando al mismo Cristo. Queridos hermanos, si vemos al enfermo que tenemos en casa como otro Cristo, lo vamos a revestir o vamos a revestir su enfermedad y su dolor de cierta sacralidad. Entonces, a lo sagrado yo lo trato bien,
lo cuido, trato de no profanarlo, porque cuando tratamos mal lo sagrado se hace profanación. Entonces el cuidado de los enfermos debe estar iluminados por ver a Cristo. De hecho, Cristo nos dice, cuando lo hiciste con uno de estos mis pequeños, lo hiciste conmigo. Es el mismo Cristo, el que se identifica con el que sufre, el que se identifica con el enfermo. Entonces ese es el criterio. Con fe, decirle a Jesús que nos ayude a verlo en el enfermo, a verlo sufriente en la cruz. El lecho del enfermo es de algún modo el patíbulo en el que Cristo nuevamente se inmola por la salvación del mundo. La cama es el altar donde el enfermo se hace Eucaristía para la salvación del mundo. De esto se desprende otra ayuda que debemos dar al enfermo, y es ayudarle a vivir su enfermedad en unión a Cristo, para que gane en paciencia, para que gane en amor y para que descubra el sentido religioso de su enfermedad, el sentido salvífico de sus dolores. Pero esto, ¿cómo se gana? Mostrándole a Cristo con nuestro actuar. Más allá de las palabras, estas son cosas que son difíciles de enseñar, pero son cosas que se irán comprendiendo si ven a Cristo en nuestro actuar, si ven nuestra bondad, nuestra caridad en el trato que damos al enfermo. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Sancho, usted adora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabés dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Entonces ahorita vamos a hablar de el matrimonio y la familia. Sobre todo, recalcando que nuestra diócesis de Sonsón Río Negro en este año 2023 ha querido convocar al año del matrimonio y la familia. El objetivo de este año del matrimonio y la familia está en que lleguemos a una mayor comprensión
a descubrir el valor y el sentido. Esto con la intención de que como iglesia diocesana lleguemos a una mayor comprensión del matrimonio y la familia, dentro del plan de Dios, dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. La diócesis nos está invitando a que descubramos el valor y la importancia del matrimonio. Y con eso quiere suscitar una serie de iniciativas a través de las cuales pues, el matrimonio y la familia sean cada vez más valorados. Y la primera actividad pues siempre va a ser la oración. Orar por los matrimonios y por las familias. La formación. Constituir grupos de formación, grupos de parejas, de matrimonios, de familias, para que la familia recupere de algún modo su dignidad, su importancia. Una serie de iniciativas eclesiales a través de las cuales acompañar las parejas que quizás no se han casado, que quizás tienen temores, a través de las cuales se les acompañe y se les ayude a dar el paso al matrimonio, si es menester. Y todo esto está, digámoslo, enfocado a vivir mejor la vocación cristiana al matrimonio, a la constitución de la familia. Vamos entonces a dar dos, digámoslo así, abrebocas que nos ayudan a descubrir la importancia y el valor del matrimonio dentro del plan de Dios y dentro de la sociedad. Por ahí una frase muy conocida que dice que la familia, el matrimonio, es tan importante que el mismo Dios quiso tener una. Dios, para enviar a su Hijo, para que pudiera encarnarse en el ambiente más propicio, ofreció al niño Jesús una familia. Jesús nace dentro de una familia. Entonces de ahí podemos dimensionar la importancia de la familia, que el mismo Dios quiso y necesitó una para introducirse en este mundo, para aprender a vivir como ser humano, porque Dios, si nos atenemos al misterio de su abajamiento, pues tuvo que aprender a ser humano, y el modo que lo hizo fue a través de una familia, a través de la unión de María y José. Entonces ahí tenemos, digamos, un fundamento de la importancia de la familia. Entonces si Dios mismo quiso tener una familia y en la familia aprendió a ser humano, aprendió los valores humanos y aprendió la religiosidad al modo humano, pues cuánto más necesitamos nosotros de una familia para aprender los valores humanos, para insertarnos en la sociedad y para aprender, por supuesto, la religiosidad humana, o sea, el modo adecuado de relacionarnos con Dios. Otro elemento importante del matrimonio y la familia es que el paradigma del amor entre los esposos no son las canciones románticas, no son las canciones que reducen a veces el amor a la atracción sexual, a la atracción por la belleza de la otra persona. No, el paradigma del amor, del matrimonio es Cristo. Y nos dice San Pablo, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia?
entregándose por ella, entregándose por el bien de ella. Entonces, el modelo del amor conyugal es esa entrega de Cristo por la iglesia. Y ese modelo lo debe imitar tanto el esposo como la esposa. En el pacto matrimonial, en el mutuo consentimiento, el uno se entrega al otro. Y esa entrega que se hace del uno al otro no puede ser sostenida sino por el amor de Cristo. Esa entrega es expresión del amor que el uno tiene para con el otro. Pero ese amor de entrega, de ofrecerme por el bien del otro, no puede ser sostenido sino por el amor de Cristo. Entonces, ahí está el núcleo, el fundamento del amor matrimonial. Pedir a Cristo ese amor e imitar a Cristo en la entrega. Así, el uno se preocupará por el bien y la felicidad del otro, y el otro por el bien y la felicidad de su cónyuge. En eso se resume, digamos, el amor matrimonial. No es un amor egocéntrico, no es el amor que busca valerse del otro para satisfacer mis caprichos. Eso no es amor cristiano. Aquel que se aprovecha del amor de la esposa, de la bondad de la esposa, de su pareja, para el propio goce, para su propia satisfacción, ahí no hay amor cristiano. El amor cristiano mira siempre al bien del otro y a la felicidad del otro, incluso en muchos casos renunciando a mi propio bien o a mi propia alegría, porque sabe que si los dos se entregan al uno al otro, como Cristo se entregó por su iglesia, pues está garantizado, digamos, la felicidad matrimonial, la fecundidad matrimonial. Pero si se convierte en una competencia de egos, en el que el uno quiere sacar la mejor parte para sí y el otro para otro, ese amor terminará malográndose y destruyendo. En nuestra comunidad parroquial de Santa Ana vamos a dar inicio a este año de la familia con la celebración de la Eucaristía de este domingo a las 5 de la tarde. En esa Eucaristía estamos invitando a las parejas, a los matrimonios, a los que quieran renovar esa unión, a los que quieran llegar a una comprensión más profunda de su relación, de su unión, a los que quieran madurar cristianamente su matrimonio. Entonces están todos invitados para que este domingo a las 5 de la tarde demos inicio a este año del matrimonio en la familia en nuestra parroquia y empezar así con una serie de actividades y de grupos con la que se busca fortalecer y animar los matrimonios y las familias de nuestra comunidad. No siendo más, damos por concluido nuestro programa Con Jesús en mi hogar, deseándole la bendición de Dios para esta semana que inicia, que el Señor les acompañe, les sostenga, les ilumine en cada una de las acciones que van a realizar, que el Señor nos muestre los mejores modos de ser luz y sal para los demás, que demos testimonio de nuestra vida cristiana con nuestras obras, que empecemos por los enfermitos, por los que están en casa, por los que sufren, que podamos ver a Cristo en